es muy importante que tú sientas que Cristo está contigo y que Él te comprende y que es muy importante siempre ser veraz, romper ese silencio, denunciar y decir la verdad, porque tú siempre vas a ser la víctima, no eres responsable en ningún momento de que eso haya pasado, ¿verdad? Y que tu autoestima sea lo que haya pasado, a donde ese abusador haya querido intentar violentarte en cualquier sentido, tú sientas que y creas así fehacientemente que eres eh, una mujer valiosa en Cristo Jesús y que vales cada gota de su sangre preciosa. Y eso te hace ser de ese linaje escogido, de esa mujer que se necesita en la obra, ¿verdad? Para engrandecerla y que el abuso sexual nunca te va a definir. Te define Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Esto es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Acompáñanos y caminemos juntas este recorrido. Como parte de seguir tocando el tema de la identidad, vimos la necesidad también de hablar el tema que vamos a estar tocando hoy con nuestra hermana, que se llama el abuso, y poder confirmar, ¿verdad?, que el abuso pues no define nuestra identidad, porque tenemos que recordar que así como lo vimos en la primera transmisión de la temporada, quien define nuestra identidad no es una situación, no es una persona, no es nuestra historia de vida, sino que es Dios. Pero ya le iremos haciendo preguntas a nuestra hermana y ella pues las va a ir respondiendo, y ustedes también pueden interactuar a través de los comentarios. Ya para iniciar con las preguntitas, como lo mencionaba Mel, ¿verdad? Vamos a ver nuestra primera pregunta. Y bueno, pues dice así nuestra pregunta. Sabemos que pues hay diferentes formas de abuso, ¿verdad? Diferentes tipos: verbal, psicológico, físico, laboral y pues también el abuso sexual. Y creo que pues en esta transmisión nos vamos a enfocar un poquito más en ¿verdad? En el abuso sexual. Entonces, queremos preguntarle a nuestra hermana, ¿qué es el abuso sexual? Para que ella nos pueda explicar un poquito sobre eso. El abuso sexual se define como una actividad o contacto sexual que ocurre sin que tú hayas dado ese consentimiento. Es cuando a veces se puede involucrar fuerza física o no, ¿verdad? Pero lo importante es que tú puedas estar como muy alerta a cuando empiezan a dar como estos indicadores que pueda hacerte que seas víctima de abuso sexual. En Guatemala, el abuso sexual está contemplado entre la violencia sexual, así está definida en la ley, y pues tiene una pena legal, ¿verdad? Entonces, el abuso sexual hay en algunos otros países que lo fusionan juntamente con la violación sexual. Entonces, aquí está tipificado entre las agresiones sexuales que hay. Y pues es cuando tú no deseas, no has dado tu consentimiento sobre tu cuerpo, sobre alguna acción, por ejemplo, desde exponerte a ver pornografía, a dejar, digamos, que toquen alguna parte de tu cuerpo, ya sea que te obliguen a ti a también tocar otra parte del cuerpo del agresor en este caso. Entonces, todo eso se tipifica como abuso sexual. No, gracias, hermana, también por darnos el contexto, ¿verdad? Por contextualizar la definición también a nuestro país para que lo podamos aprender mejor. Y bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta, pero queremos contarles que primero decidimos hacer esta de qué es el abuso sexual, porque a veces puede ser que hayamos vivido alguna experiencia en nuestra vida que haya causado dolor, pero que no le hayamos puesto un nombre, ¿verdad? Entonces es bueno saber también qué es lo que ha pasado, qué hemos afrontado, y poder también llevarlo a la luz de Cristo para que pueda sanarnos, ¿verdad? Pero también a raíz de eso queremos preguntarle al hermano, ¿cuáles son las consecuencias de atravesar un abuso sexual? En todos los niveles, ¿cuáles son las consecuencias?
Bueno, tenemos consecuencias del nivel, por ejemplo, emocional, el nivel cognitivo, el, el familiar, ¿verdad? El abuso sexual, si bien como dijeron ustedes, no nos define porque nosotros tenemos ya una propia identidad como mujeres en Cristo Jesús. Sin embargo, el abuso sexual se puede dar en, a cualquier edad, no importa el género, porque también los hombres pueden ser víctimas de abuso sexual, se puede dar en diferentes edades, en la niñez, en la adolescencia, pero el abuso sexual es importante que uno rompa el silencio, en primer lugar con uno mismo, porque a veces uno puede haber algo que te molesta, digamos, a nivel emocional, te muestras irascible, se baja tu autoestima, no tienes deseos de participar, hay deserción escolar, bajan tus notas, etcétera, pero cuando tú te pones a veces, por ejemplo, si fue en la niñez, o en algún noviazgo y uno no ha querido romper ese silencio consigo misma, entonces empiezan a darse esta serie de cascadas emocionales que nos afectan nuestro nivel social, nuestra autoestima, como ya lo dije. Entonces es muy importante pues atacarlo, ¿verdad? Decir, bueno, me pasó, enfrentarlo, romper el silencio y poder, digamos, importante como analizar que tú has sido víctima, que jamás tú eres la culpable, porque de hecho el perpetrador, el abusador, usó alevosía, premeditación y ventaja. Por ejemplo, en el caso de un familiar cercano, lamentablemente a veces el abuso sexual se da en la primera esfera, que es la familia. Esto es muy lamentable. O también, por ejemplo, gente que hemos dejado entrar en nuestra vida, amigos o en un noviazgo, ¿verdad? Inclusive noviazgos cristianos donde uno tiene como bien cimentados sus valores, sin embargo a veces pues la pareja no los tiene igual y a veces se puede llegar a esos momentos, pero no debes de sentirte culpable, ¿verdad? Debes de tener la confianza en Cristo Jesús que pues todo eh, él lo puede, ¿cómo se llama?, comprender de ti, esa situación tan sensible y que tú, pues, con honestidad hacia ti misma, pues, puedas denunciarlo, puedas hablar de eso a tus seres queridos, a un amigo amiga de mucha confianza y decirles, ¿verdad? Porque rompiendo el silencio empieza la sanación. Puede ser que sea en el pasado, puede ser que sea que esté sucediendo ahorita, no te sientas mal, sino tienes que romper ese silencio y denunciar y decirle, digamos, en este caso vamos a poner hipotéticamente que fuera nuestro novio, entonces decirle, no me agrada eso, no me siento cómoda si me dices esas palabras o si me estás mandando esas fotografías o me dices o me miras de esa forma, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de abuso, ¿verdad? Entonces, en el abuso sexual está tipificado también, digamos, esa morbosidad, esa forma de hablarte con irrespeto para tratar de seducirte o abrirte a que pienses diferentes cosas. Entonces, se manifiesta en estos diferentes niveles, ¿verdad? Desde el área cognitiva hasta el área social, emocional, familiar, como ya lo dije, y, por ejemplo, en el área social nos puede quedar ya temor, digamos, a volver a tener una experiencia en noviazgo, o nos hace aislarnos, etcétera. Gracias, hermana, súper. Y es que de verdad este tema, el haber pasado por un abuso sexual, que puede ser un evento potencialmente traumático, que quiere decir que puede ocasionar un trauma en nosotros, también puede acarrear emociones que sean muy abrumadoras, ¿verdad? Nos podemos sentir desesperadas, como nuestra hermana ya decía, podemos sentir culpa. Y qué bueno que ella dijo también que no, si pasamos por una situación de abuso sexual, pues no es nuestra culpa. Si tú que nos escuchas has pasado por una situación de abuso sexual, pues no fue tu culpa, aunque te lo hayan dicho, aunque te lo hayas creído, aunque tú misma te lo repitas. Y también pueden haber pues estos pensamientos intrusivos de todo lo que pasó, te viene a la mente en cualquier momento del día, puedes sentir dificultades para dormir, puedes tener miedo de que esto vuelva a pasar, puedes sentirte sucia por lo que pasó, pero estas son las consecuencias de lo que viviste y no significa que lo vas a vivir para siempre, ¿verdad? Así como nuestra hermana decía,
podemos romper el silencio para empezar nuestro camino de sanación. Y algo que no tenemos que hacer, pero que a veces hacemos cuando estamos en conflicto o nos sentimos muy mal o tenemos una temporada de la vida que todo parece como que estamos caminando en el desierto, como bien lo hablábamos la temporada pasada, podemos alejarnos de Dios. Y eso es lo que menos debemos hacer, ¿verdad? Dios nos sigue amando a pesar de lo que hayamos vivido, a pesar de nuestra historia de vida, y tenemos que acercarnos a Él, aún en medio del dolor, aún en medio del miedo, de la culpa, del asco, de sentirnos abrumadas o atrapadas. Podemos saber que podemos correr a los brazos de nuestro Padre también. Y eso es lo que queremos recordarte también hoy. La pregunta número 3 que dice, la frase no me tocó, por lo menos, la frase solo me tocó, por lo menos no me violó. Está bien que nos lo repitamos en caso de que pues, pasemos por algo así, ¿verdad? Y pues no llegue al punto de una violación en sí, que minimicemos esa de solo me tocó, ¿verdad? No fue mayor cosa. Cuando a veces disminuimos nuestros sentimientos o no validamos, digamos, la situación que hemos vivido, nos tendemos a revictimizar, ¿verdad? Porque entonces no estamos escuchando, no estamos haciendo eco a esas sensaciones corporales, a ese desagrado que nos dio el hecho, digamos, de ser abusadas, ¿verdad? Tanto desde exponernos a la vergüenza, al miedo, a afectarnos en nuestra vida espiritual, por ejemplo, si fue alguien de nuestra misma iglesia y todo, entonces tendemos a veces nosotras mismas a disminuir nuestros sentimientos y decir, bueno, no me pasó esto, entonces no importa, pero ahí está ese sentimiento. Entonces debemos de enfrentarlo y por supuesto darnos valor, esa autoestima que debe tener toda hija de Dios, de decir eso no está bien, no me agradó, faltó el respeto al templo, yo también soy templo del Espíritu Santo y eso no estuvo bien. Debemos igual responsabilizar, dar la responsabilidad que corresponde en este caso al abusador y no revictimizarnos o dejar que nos, a veces la misma, las mismas amigas o la misma familia puede decir, ay, mira, pero si fue alguien de la familia, ay, no, mira, pero no digas nada o no hagas caso, mira, no llegó a más, entonces tú debes de proceder al perdón, no está haciendo una iglesia y todo, entonces no se validan nuestros sentimientos. Es muy importante hacer eco a eso y no dejarnos como amedrentar por esas situaciones y disminuir nuestros sentimientos y nuestra razón, digamos, de sentirnos mal viene por un acto inadecuado y eso no le agrada a Dios. Eso en ese momento, o sea, Dios te lleva en sus brazos y de verdad no te sientas incómoda al denunciar, rompe ese silencio y así entonces el ciclo del abuso no continúa. Cuando tú le das el valor que este tiene, que es grande, ¿verdad? Y que a nuestro Dios, pues, en su ley, todas las historias bíblicas que podemos encontrar donde se habla del abuso sexual, vemos que a Dios nunca le agradó eso. Y de hecho tenía una pena en el tiempo de Israel, ¿verdad? Cuando ellos vivían, o sea, la pena era la pena de muerte, o sea, quitarás todo el pecado de mi pueblo y la pena, digamos, de alguien que cometiera abuso sexual tenía esa condenación de parte de Dios. Así que es importante el poder reconocer lo que hemos vivido para poder, como decíamos antes, pues romper el silencio, como decía la hermana, y llevarlo a las manos de Dios también, ¿verdad? Y esa pregunta que él hacía, pues surgió cuando estábamos planificando el tema, porque lamentablemente, pues en nuestro país pasa mucho de las agresiones sexuales, ¿verdad? Por ejemplo, el ir en un bus o algún bus o el Transmetro, cualquier tipo de transporte o por la calle, y que hay alguna persona que pueda tocar nuestro cuerpo, ¿verdad? O bien que se pueda dar, como bien lo decía la hermana al inicio, cuando definía abuso, ¿verdad? Que pueda pasar con una persona de nuestra confianza y a veces decimos, no fue nada malo lo que pasó y eso puede hacer también que las consecuencias que estamos experimentando
pues también las ignoremos, ¿verdad? Y no podemos ignorarlas porque si las ignoramos, pues no sanamos tampoco. Y siguiendo con las frases, ¿verdad? Para ir desmitificando las frases que usualmente escuchamos en nuestra cotidianidad, cuando alguien pasa abuso o agresiones sexuales o este tipo de acciones, escuchamos las frases de, por ejemplo, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Entonces queremos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué la frase, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite, responsabiliza a la mujer del abuso sexual? Pues yo creo que es una frase como de un tilde machista, ¿verdad? O sea, el hombre también tiene que ser responsable de sus actos, ¿verdad? O sea, no podemos decir porque tú estabas vestida de una forma o estabas, ¿cómo se llama? Provocativa es que tú me estabas coqueteando, entonces tú no me pusiste límite, tú encima de todo a veces se revictimiza a la víctima, vuelvo a insistir, porque se le culpa por X o Y situación, digamos, por su postura o porque tú hablas mucho con los hombres o eres coqueta o esto, y entonces ya se está culpando a la mujer de haber sido víctima de agresión sexual o de abuso. O por ejemplo, tú no en una pareja, en un noviazgo, ¿verdad? Entonces es muy común que las novias y los novios se den besos, ¿verdad? Pero eso no tiene que ir acompañado de caricias que te desagradan o que tú sepas que está atentando contra tu espiritualidad, te está dañando psicológicamente porque no te agrada, te hace sentirte muy mal y entonces eso es tu culpa porque tú no dijiste. Entonces no estás dando tu consentimiento en primer lugar, no estás, no es algo como que planificaste hacer, entonces eres víctima de abuso. Tienes que saber que esos son términos machistas que culpabilizan a la mujer y eso no está bien, a Dios no le agrada eso tampoco. O sea, tú eres como mujer hermosa, hija de Dios, tienes todo el derecho a ser respetada, a no ser violentada y a ¿cómo se llama? No te tienen que agredir de ninguna manera, ni verbal, ni decirte cosas que te hagan sentir muy mal, ¿verdad? Y así empieza también el abuso, ¿verdad? A veces de las parejas diciendo cosas sensuales, eróticas, provocativas, y luego dice, tú no me dijiste nada, ¿verdad? O te mandan mensajes así provocativos, o te piden ahora a través de las redes sociales también, mira, puedes poner una foto linda ahí de ti, después ya dicen otras cosas, etcétera. Tienes que tener como mucho cuidado en este sentido. Entonces, no es que tú no pongas límites, o sea, el abusador no respeta límites y él tiene que ponerse sus propios límites. Como él no lo va a hacer, ¿cómo se llama? Quiere culparte de decirte tú me provocaste o fue tu culpa, tú no me dijiste, o la misma sociedad, ¿verdad? Machista hace, es que ve cómo se vestía o no le dijo a tiempo, entonces fue su culpa. Entonces hay que tener como mucho cuidado y estar muy pendiente de eso, muy alerta para que tú ¿cómo se llama? Caigas en esa situación. Entonces, vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué puedo hacer si mi pareja abusó de mí? Esto, pues, enfocándolo al noviazgo y también al matrimonio, porque en el matrimonio creo que también se puede ver abuso, ¿verdad? Y queremos que nuestra hermana nos pueda explicar sobre eso. Bueno, cuando, digamos, vamos a dividir en una esposa y una novia, ¿verdad? Las dos pueden ser víctimas de abuso sexual. Por ejemplo, en el noviazgo, hablamos de romper el silencio. Esa pareja definitivamente no te conviene, no te quiere, no te aprecia. A veces se da este problema, digamos, cuando bien lo dice la Biblia, que no nos hagamos parejas de algo que no sea como nuestro propio sentir y pensar, dice, no tenga ese yugo desigual, ¿verdad? Entonces, a veces si no tienen los valores con los que tú te has creado y todo, entonces es muy común hoy en día, ¿verdad? Tener relaciones prematrimoniales o
si esto es poner un límite a nuestra pareja que no va a la iglesia, entonces pues se da esta situación de abuso porque quieren tomarlo a la fuerza, porque no hacerte consentir algo que tú no quieras y entonces empieza el abuso primero psicológico, luego el abuso sexual para hacerte caer en esa situación. Importante otra vez romper el silencio, tú no eres la víctima y definitivamente esa persona no te aprecia, no te quiere. Tenemos bases bíblicas, ¿verdad? Donde les estaba platicando anteriormente, donde esto era condenado, digamos, en Israel, y esto podemos ver en esta narración de Deuteronomios 22, 25 al 26, que dice que si hallara en el campo a una joven desposada, esto ya pasamos al término de los esposos, y alguien la fuerza a estar con ella, la obliga, o sea, lleva ese término de forzar. En este caso, pues ya estamos hablando de una violación. Entonces dice que la joven será eximida de su culpa y esta persona que hizo semejante situación, pues sería condenada a muerte, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios, el atentar contra el cuerpo, el atentar contra una mujer, el hacerla víctima sexual, es de su desagrado, tanto que era el castigo, digamos, la muerte. Cambio dice, al contrario en el 26, que más a la mujer, a la joven no le harás nada, dice, no hay en ella culpa de muerte, pues digamos, es víctima, ¿verdad? Entonces, en el caso de los esposos, que es un tema muy sensible, hay muchas de nuestras queridas hermanas que ya están casadas y si alguna está oyendo, también tú debes de cuidar tu templo, ¿verdad? De Dios, donde habita el Espíritu Santo y eres pues un tesoro para Dios, eres de sus mujeres santas y no debes de permitir ningún tipo de abuso sexual, ya sea él tu esposo, o sea, él no tiene ese derecho de pasar ese límite, él debe respetar, digamos, tu persona, debe ser sensible con tus sentimientos. Si tú no quieres y no estás dispuesta a alguna situación que él te esté sugiriendo de índole sexual, tienes todo el derecho, te asiste toda la justicia divina de decir no, ¿verdad? Y de también ir a otras instancias y porque está penalizado por la ley, digamos, los mismos esposos que cometan abuso sexual hacia sus esposas. Entonces debes de romper ese silencio, hablarlo con alguna consejera, acércate a alguna autoridad de confianza en la iglesia, para pues poder poner fin a esto y poder llamarlo a él al orden y si no, pues también hay instancias legales para que tú lo puedas denunciar. Entonces esto es para novias y también para esposas, que sepan que tienen ese derecho en Cristo Jesús de decir no al abuso sexual y de romper el silencio. Gracias. Y también queremos preguntar, ¿tenemos que sentir, digamos que hemos sido abusadas, tenemos que sentir empatía por nuestro abusador? Yo creo que como mujeres cristianas a veces confundimos como ciertos términos, ¿verdad? La empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona y creo que eso solo el hecho de pensar, digamos, ay, me voy a poner en los zapatos del abusador que fue, o sea, no es un término que ahí no aplica, ¿verdad? Entonces, yo creo de que no, al contrario, debemos de tal vez sentir como pena, vergüenza por él, o sea, y el hecho de, digamos, que en Cristo Jesús pues tenemos que dar paso al perdón porque esto nos libera, la persona que perdona, que es la que queda libre, ¿verdad? Y el perdón pues es obligatorio, lo hemos aprendido porque nos libera, nos sana. Sin embargo, esto en el hecho de poderlo justificar o empatizar con él es no validar otra vez nuestros sentimientos. Y esto nos hace un gran daño psicológico porque en el estar pensando cómo acomodo esto a mí psíquicamente, entonces se nos baja la autoestima, empezamos con depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, o sea, lo enfocamos en otra parte, en otra área, porque eso está ahí latente. Entonces, no, al contrario, las víctimas deben de denunciar, deben de entender que no fue culpa de ellas, sino que estas personas
pues tienen ciertas patologías, o sea, mentales, y al contrario, le puedes tal vez dar recomendaciones, busca ayuda profesional a la vez que tú también lo puedas hacer, pero nunca, digamos, darle la razón o hacer o justificar lo que no tiene justificación, como lo veíamos a la luz de la Biblia, ¿verdad? Sí, de acuerdo con eso. Y es que a veces puede pasar de que queramos aplicar misericordia, pero en vez de que sea una misericordia sana, como es la misericordia, podamos intentar comprender al abusador y caer en algo dañino, ¿verdad? Conductas dañinas como intentar perdonarlo y forzarnos a perdonarlo. Y perdonar está bien, pero también es un proceso, ¿verdad? Entonces tenemos que permitir que Dios trabaje ese proceso en nosotras. Y esta pregunta también surgía, ¿verdad? Porque hay casos, ¿verdad? Que en la iglesia también se pueden presentar y se presentan, que a veces denunciamos el abuso que hemos vivido, ¿verdad? Y que alguna figura de autoridad en la iglesia pueda decir, no, lo que tiene que hacer ahorita es seguirle dando la paz y perdonarlo. Entonces es muy difícil. Y si estás pasando por alguna situación como esta, recuerda que también habemos hermanas dispuestas a apoyarte, ¿verdad? Y a transitar este proceso contigo. Y también surgía porque también no necesitamos estar en alguna posición de autoridad, pero si alguna líder nos escucha también de algún ministerio en su iglesia local y alguna chica se acerca a ustedes a contarles que pasó por abuso sexual, que pasó por una agresión o una violación, no tener estas palabras de, bueno, perdonarlo, ¿verdad? Sino también tener compasión y aplicar misericordia a la persona que nos está contando esto, que es doloroso y que también está depositando esa confianza en nosotros para poder contarlo. Porque puede pasar el caso, ¿verdad? De que alguien se acerque a nosotras y podamos decirle algo que la dañe más. En el 2021 hablábamos también en Invulnerables cuando transmitíamos en Guajitos, en la página de Guajitos, y hablamos un poco también de la violencia. Y en ese entonces también surgieron preguntas sobre que habían chicas que habían vivido violencia en su pareja. Y también habían casos muy fuertes, ¿verdad? Entonces en la iglesia no podemos ignorar qué pasa y tenemos que poder afrontarlo de la mano de Dios también. Así que también contarte, ¿verdad? Que en Invulnerables pues somos una comunidad y queremos ser también ese espacio seguro para ti. En el 2021 que tocábamos estos temas que pueden ser sensibles, que pueden ser difíciles y que si hemos pasado alguna de estas situaciones de violencia, puede ser complicado poder hablarlo o encontrar un grupo con el cual poder hablarlo. Pero tienes que saber que así como el 2021 lo hicimos, todavía lo seguimos haciendo, de que podemos escucharte, ¿verdad? Que podemos hablar contigo y que podemos también transitar el dolor juntas, ¿verdad? Como lo haría Jesús. Así que también puedes acercarte a nuestra comunidad de Invulnerables porque recuerda que estamos enlazadas a una iglesia local y estamos enlazadas a la iglesia de Dios y profundamente también a Dios. Entonces, ya vamos a ir con nuestras últimas preguntas. Así que nos quedan 2 preguntas nada más. Bueno, pues vamos con nuestra penúltima pregunta y esta dice así. ¿El abuso sexual me define? ¿Qué nos puede decir nuestra hermana sobre eso? No, ¿verdad? El abuso sexual no nos define, sino, digamos, este aprendizaje que podemos tener a través de haber pues, sufrido un tipo de abuso nos hace más fuertes, nos hace ser precavidas, nos hace tomarnos más de la mano de Dios. Por supuesto, no nos va a definir, no podemos ser condenadas y muchas veces la condenación empieza con nosotras mismas al atentar contra nuestra autoestima, decir yo soy la culpable, yo lo hice, no, todo lo contrario, fuiste víctima. Y entonces eso, tómalo como para aprender a estar más alerta, a poder apoyar a las demás, a poder denunciar, a poder encontrar mecanismos de defensa apropiados, espirituales y también en instancias, digamos que como son las leyes, como son pues nuestras autoridades en la iglesia, ¿verdad? No podemos como permitir, digamos, que también nos puedan hacer esa definición. Muchas veces se revictimiza a la víctima diciendo, eso le pasó por lo que hablamos antes,
culpa de ella, porque ya ven cómo se comporta, etcétera, etcétera, y entonces nosotros ya se atenta a nuestra identidad. Acordemos que pertenecemos a una iglesia de Dios y ese pecado ahí, eso tiene que desaparecer. Lo dice Pablo, ¿verdad? Todas las inmundicias sexuales hay que denunciarlas y no tenemos que pues someternos a guardar silencio, a no decir, ay, ahora soy diferente porque fui abusada, ya no valgo igual. No, al contrario, o sea, fuiste víctima y si tú digamos, sientes ahorita con que se te ha trastornado el sueño, tienes problemas de concentración, de apetito y todo es porque no lo has platicado, sácalo a la luz, háblalo, deja que aflore tus sentimientos. Si te sientes triste, pues es normal, ¿verdad? Y pues es preocupante, pero debes de tener cambios en tu vida para romper eso y poder retomar las riendas de tu vida y sentirte cercana a Jesús. O sea, situaciones así nos pueden, pues, hacernos más fuertes, ¿verdad? Para estar más alertas, para estar más atentas y poder, al contrario, abrazar a otras personas que puedan estarlo pasando. 35% de mujeres a nivel mundial sufre abuso sexual y entonces tenemos que estar como bien pendientes con las antenitas así listas, el oído atento y mucha oración para combatir este tipo de situaciones tan desagradables, pero nunca te va a definir. Tú vales la sangre preciosa de Cristo Jesús. Qué bonito saberlo porque a veces por los abusos nos hacemos nosotras sentir de menos, pero no es así. Tú vales, tú eres hija del Señor y que hayas sufrido algún abuso no te hace menos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ya con la última pregunta y pues vamos a ver qué nos comenta Mel. Sí, la última pregunta es cómo podemos prevenir el abuso sexual, tanto para nosotras como alguna hermana, ya sea de sangre o alguna hermana espiritual, ¿verdad? Que podamos ayudarla a prevenir. Bueno, ahora que ustedes son como chicas, así como muy tecnológicas y todo eso, que pueden hacer videos, que están en muchas redes sociales, he aquí que la internet es un instrumento como muy valioso para cultivarnos, para crecer en sentido intelectual, espiritual, pero también es un arma de dos filos. Entonces, ¿cómo puedo prevenirlo? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con quién me contacto, con quién acepto de amigo en las redes, a quién le comparto mi vida, mis problemas, etcétera, porque ahí que puede aprovechar uno de estos abusadores a atacarte de una u otra forma, ¿verdad? Empezarte como a presionar a través de algo que tú has publicado o bien, digamos, mucho cuidado con compartir fotos, etcétera, etcétera, porque entonces a veces se usan estas redes para entrar a tu intimidad y empezarte, digamos, a acusar así el famoso sexting ahora en día que te mandan fotos, te mandan cosas horribles, etcétera. Y también, como repetí anteriormente, no os hagas yugo desigual, dice la Biblia, trata de cuando es esa etapa tan linda del noviazgo, de procurar, digamos, chicos en la iglesia, ¿verdad? Hay tantos patojos buenos ahí cultivados en nuestra santa doctrina, con bases bíblicas, etcétera. Sin embargo, esto no te puede eximir de todo, digamos, puede ser algún patojo que no haya aprendido nada, se diga de la iglesia, pero también puede ser abusador. Entonces hay que tener como mucho cuidado en estar siempre muy atenta y también en el hecho de como ver así algunos signos, ¿verdad? Digamos, si es en el entorno familiar, digamos, aquel tío que cuando me abraza y me saluda, me aprieta o se acerca demasiado, invade tu círculo vital, entonces ponle un alto, ya sabes cómo saluda, entonces trata de no saludarlo o de denunciar, no me gusta cómo me saludas, o un primo o algún amigo, ¿verdad? Que quiera como pasar la confianza, romper el límite, tú estás en todo tu derecho de decir, de ponerle un alto así rotundo y, y decirle de una vez, si tú vuelves a hacer eso, lo te denuncio, o de una vez si es
fue demasiado agresivo, de una vez ahí cortarlo y denunciarlo, ¿verdad? Entonces es como parte importante el autocuidarnos, ¿verdad? También a veces vemos ciertas características en los novios de nuestras amigas y decirle, ¿verdad? Alertarla, mira, yo veo que estás cambiando mucho por él o él te está exigiendo que ya no te juntes con nosotras, esos hombres controladores que ya no te dejan ir a la iglesia o en la misma iglesia, ¿verdad? Porque a veces, como dice la palabra de Dios, muchos eran, pero no eran, ¿verdad? Eran de nosotros, mas no eran de nosotros. Entonces, tenemos que autocuidarnos y pues estar pendientes de esas señales. Te ven en forma inadecuada, se acercan demasiado a tu cuerpo, te hablan inapropiadamente, te hacen sentir incómoda. Esa es cualquier signo que no te haga sentir cómoda, que el Espíritu Santo te indique eso no está bien. Tú en ese momento tienes que tomar medidas activas y cortar esa relación, esa comunicación, ya sea por internet, verbal, por teléfono, etc. Gracias, hermana, bastante completa su respuesta. Y pues llegamos al final de nuestra transmisión y le queremos agradecer el haber aceptado esta invitación y haberse preparado también para responder también estas preguntas. Así que gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios les siga bendiciendo, que les siga proveyendo de sabiduría y que en cualquier lugar en el que se encuentre también pueda seguir siendo luz y que no sea la última vez que nos acompaña, ¿verdad? Cuando estábamos transmitiendo en Guajitos ya nos había acompañado, así que esperamos seguir contando con usted en el futuro, primero Dios. Así que gracias. Con todo gusto, y solo quiero dejarlas a todas las chicas, al pueblo joven, a las mujeres preciosas de Dios, este verso que me encanta de Primera de Pedro 2:9, que dice: mas vosotras sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Un abrazo virtual para todas y felicitaciones a las super chicas de Invulnerables. Paz. Bueno, pues ya habiendo realizado nuestra oración final, vamos a dar pues los anuncios y no se vayan todavía. Bueno, pues como ustedes saben, estamos en diferentes plataformas, estamos en Instagram, si quieren ir a vernos también, ¿verdad? Ahí subimos contenido, entonces no se pueden perder el contenido. En TikTok también hay contenido muy bonito, entonces pueden ir a verlo, ¿verdad? También las transmisiones que hacemos aquí los miércoles y las cápsulas que se suben también. Entonces no se las pierdan. Están muy bonitos los temas y creo que pues nos ayudan bastante a todas, ¿verdad? Nos vemos dentro de 15 y espera la otra semana una cápsula también. Así que paz. Paz, chicas.